En julio de 1979, Sue Sharp y sus 5 hijos se trasladaron desde su hogar en Connecticut, al norte de California, huyendo del temperamento tiránico de su abusivo esposo James. Se mudaron a una pequeña cabaña en el somnoliento suburbio de Sierra Nevada en Keddie, y parecía que los Sharp finalmente habían encontrado un lugar que realmente podían llamar hogar. Un lugar donde se sentían seguros en lugar de constantemente temerosos. Luego, en la mañana del 11 de abril de 1981, su hija de 14 años, Sheila, y su hijo Greg de 5 años, volvían en coche de casa de un amigo. Se detuvieron en el campo de béisbol Ganser para recoger a Rick, de 10 años, y por casualidad se encontraron con John, de 15 años, que estaba haciendo autostop para volver a casa con un amigo llamado Dana. Después del almuerzo, Sheila hizo planes para pasar la noche en la casa de la familia vecina Siebold, mientras Sue se quedaba en casa con Rick, Greg y el joven amigo de los chicos, Justin. Sheila se fue a casa de los Siebold alrededor de las 8, dejando a su madre sola con los niños. Tina Sharp, de 12 años, se unió a su hermana mayor por un corto tiempo, pero regresó a casa para acostarse alrededor de las 9:30. Sin que nadie lo supiera, esta sería la última vez que la familia Sharp estaría junta, ya que una tragedia horrible y evitable estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente del 12 de abril, Sheila llegó a casa después de su noche fuera, y fue recibida por escenas que la atormentarían por el resto de su vida natural. Los cuerpos sin vida de su hermano mayor y su amigo yacían en el suelo de la sala de estar. Los 3 habían sido atados con cinta eléctrica, mientras que su madre parecía haber sido amordazada con un pañuelo azul. Quienquiera que los hubiera atacado lo había hecho de manera particularmente brutal. Se encontraron 2 cuchillos ensangrentados y un martillo en la escena, y uno de los cuchillos se había utilizado con tanta fuerza que estaba doblado en un ángulo de 30 grados. La evidencia de salpicaduras de sangre dentro de la casa indicaba que los asesinatos habían ocurrido todos en la sala de estar. Sin embargo, el asesino se había tomado el tiempo para organizar los cadáveres de sus víctimas en un espantoso tabló. Sue fue descubierta yaciendo de lado cerca del sofá de la sala. Desnuda de la cintura para abajo, había sido apuñalada en el pecho antes de que le cortaran la garganta, y la herida era tan profunda que cortó su laringe y rozó su columna vertebral. En el lado de su cabeza había una impresión que coincidía con la culata de una pistola de aire comprimido Daisy 880 Powerline, evidencia de que había sido golpeada con una para someterla. John y Dana ambos habían recibido golpes en el cráneo con un martillo de garra. Pero mientras que John tenía una gran herida en su garganta, los moretones alrededor del cuello de Dana sugerían que su asesino había optado por estrangularlo en lugar de desangrarlo. Sheila luego subió al piso superior para descubrir que los 3 niños más pequeños, Rick, Greg y Justin, estaban sanos y salvos en el dormitorio, pero descubrió que su hermana menor, Tina, no estaba por ningún lado. Sheila y la familia Siebold no escucharon nada alarmante durante la noche, pero una pareja que vivía en la casa número 16 cercana fue despertada a la 1:15 a.m., por lo que parecían gritos ahogados. Junto con la ausencia física de Tina en la escena, su chaqueta, zapatos y una caja de herramientas que contenían varias herramientas también faltaban en la cabaña. No había signos de entrada forzada. El teléfono de la cabaña había sido dejado descolgado, y las cortinas estaban cerradas, lo que llevó a la policía a concluir que las víctimas conocían a su asesino, quien había intentado ocultar sus obras corporales antes de partir. Los sospechosos inmediatos incluyeron a un hombre que desapareció de Keddie poco después de los asesinatos, y luego fue encontrado en Oregon. Pero después de someterse a un examen de polígrafo sin incidentes, el sospechoso fue exonerado. Uno de los vecinos de los Sharp y madre del joven Justin, Marilyn Smart, más tarde afirmó haber encontrado una chaqueta ensangrentada que pertenecía a Tina en su sótano y haberla entregado a la policía. Su esposo también afirmó que le habían robado un martillo de garra de su casa, y a pesar de este pequeño detalle que lo hacía una persona de interés, los investigadores también se vieron obligados a descartarlo a medida que avanzaba su trabajo. El joven amigo de la familia, Justin Smart, dio versiones contradictorias de los eventos de la noche, incluido que había soñado detalles de los asesinatos. En su relato posterior de los eventos, contado bajo hipnosis,
Afirmó haber escuchado ruidos extraños provenientes de la sala de estar mientras dormía en el dormitorio con Rick y Greg. Al investigar estos sonidos, vio a Sue con dos hombres, uno con bigote y cabello corto, el otro limpio y con cabello largo. Luego John y Dana entraron en la sala y comenzaron a discutir acaloradamente con los hombres, después de lo cual Tina fue sacada por la puerta trasera de la cabaña y nunca más se la volvió a ver. Se gastaron unas 4.000 horas hombre trabajando en el caso, con algunos oficiales de investigación describiendo el proceso como inútil y frustrante. Los rumores sobre que los crímenes eran rituales o motivados por el tráfico de drogas fueron descartados, ya que no se encontraron drogas ilegales ni parafernalia de drogas en el hogar. Un amigo de la familia más tarde dijo a los detectives que el amigo de John, Dana, había robado recientemente una cantidad desconocida de LSD a traficantes de drogas locales, aunque no pudo proporcionar pruebas de esta afirmación. La policía estaba tan desconcertada por los asesinatos que incluso teorizaron que podrían haber sido obra de los asesinos en serie, Henry Lee Lucas y Otis Toole, pero esta posibilidad fue descartada en diciembre de 1983. La desaparición de la joven Tina inicialmente fue el foco de una investigación de secuestro del FBI, pero después de determinar que el Departamento de Justicia estaba haciendo un trabajo adecuado, se retiraron. Los oficiales locales buscaron en un radio de 8 kilómetros alrededor de la cabaña con la ayuda de perros policía, pero no encontraron nada. Luego, el 22 de abril de 1984, más de 3 años después de los asesinatos de la familia Sharp, un coleccionista de botellas descubrió un fragmento de cráneo humano junto con una sección de mandíbula cerca de Feather Falls, en el condado vecino de Butte, a más de 160 kilómetros de Keddie. Después de anunciar el descubrimiento, la oficina del sheriff del condado de Butte recibió una llamada anónima afirmando que los restos pertenecían a Tina, pero por alguna razón inexplicable, la llamada no fue documentada en el caso. Los restos fueron confirmados por un patólogo forense como los de Tina Sharp y los detectives también descubrieron una chaqueta de nylon azul, una manta, un par de jeans Levi Strauss y un dispensador de cinta quirúrgica vacío cerca de donde se encontraron los fragmentos óseos. El caso permaneció cerrado durante muchos años hasta que, en un documental de 2008 sobre los asesinatos, Marilyn Smart afirmó que sospechaba que su esposo Martin y su amigo Bob Ubede eran responsables de los asesinatos de Sue, John, Dana y Tina. Marilyn afirmó que en la noche de los crímenes, alrededor de las 2 a.m., se despertó y encontró a los dos quemando un objeto desconocido en la estufa de leña. También alegó que Martin odiaba profundamente a Johnny Sharp. Sin embargo, en el mismo documental, el sheriff local afirmó que Martin había pasado una prueba de polígrafo y no era considerado un sospechoso, mientras que Bob Ubede, quien aparentemente tenía conexiones con la mafia de Chicago, murió allí a finales de los 80. Parecía que nunca habría respuestas para los asesinatos, pero en marzo de 2016, se descubrió un martillo que coincidía con la descripción del martillo que Martin afirmó haber perdido en un estanque local. El sheriff del condado de Plumas declaró que el lugar donde se encontró había sido intencionalmente puesto allí. No se habría perdido accidentalmente, y agregó que tenía una lista de 6 posibles sospechosos a explorar, uno de los cuales era Martin Smart, el esposo de Marilyn y padre del joven Jason. Marilyn, una vez más, argumentó su culpabilidad, diciendo que poco después de los asesinatos Martin había dejado Keddie y conducido a Reno, Nevada. Desde allí, había enviado una carta a Marilyn discutiendo las luchas personales en su matrimonio, una que terminaba con: pagué el precio de tu amor y ahora lo he comprado con las vidas de 4 personas. Un consejero al que Martin visitaba regularmente también alegaría que él había admitido los asesinatos de Sue y Tina, pero afirmó: no tuve nada que ver con los chicos. Supuestamente le dijo al consejero que Tina fue asesinada para evitar que lo identificara, ya que había sido testigo de todo. En abril de 2018, la policía anunció que la evidencia de ADN recuperada de un pedazo de cinta en la escena del crimen coincidía con la de un sospechoso conocido y vivo. Por lo tanto, parece que el misterio de los asesinatos de Keddie podría no ser un misterio por mucho más tiempo, pero la verdad detrás de sus muertes podría llevar a implicaciones oscuras y perturbadoras.
En junio de 1976, la acaudalada familia Robinson de Lathrop Village, Detroit, estaba de vacaciones en su casa de verano en el lago Michigan, al norte de Goodhart, cerca del estrecho de Mackinac. La pareja, Dick y Shirley, habían hecho su dinero a través de la publicación y la publicidad, y habían criado a 4 maravillosos hijos juntos en sus casi 20 años de matrimonio. Richard, de 19 años, Gary, de 16, Randall, de 12, y Susan, de 7. Para todos los que los conocían, los Robinson eran el modelo de una familia moderna, exitosa y feliz. Pero oculto justo debajo de la superficie, había un conjunto de oscuros secretos, algunos de los cuales eran considerablemente más siniestros que otros. No solo la nueva revista de arte de Dick comenzaba a tener dificultades, sino que su situación financiera general se veía bastante crítica. Las facturas de la empresa quedaban sin pagar, las cuentas bancarias sufrían actividades erráticas, e inversores cada vez más empezaban a dudar de que Dick Robinson pudiera generarles un retorno sobre su dinero. Pero además, la rotación de secretarias en las oficinas de Dick había alcanzado los 2 dígitos en la última década, con empleada tras empleada renunciando sin siquiera completar un año en su empleo. Esto se debía al indiscutiblemente espeluznante y lascivo ambiente que Dick fomentaba en su lugar de trabajo, conocido por su extraña costumbre de pedir a las empleadas femeninas que levantaran sus faldas para poder tocar sus muslos desnudos. Como pueden imaginar, la esposa de Dick no sabía nada de esto, y mientras la familia se dirigía a su casa de verano, a la que llamaban Somerset, una cabaña de madera y piedra ubicada en un camino sinuoso a 1,5 kilómetros al oeste de Lakeshore Drive, ella nunca podría haber esperado el horror que estaba destinado a desplegarse allí. Aproximadamente un mes después de que los Robinson llegaran a Somerset, el cuidador encargado de mantener las casas de vacaciones comenzó a recibir varias quejas sobre un mal olor proveniente de la casa Somerset. Cuando el cuidador llegó a la propiedad, encontró todas las puertas y ventanas cerradas con llave o aseguradas con cerrojos, y asumió que los Robinson habían dejado comida antes de irse, o que tal vez una tubería de aguas residuales había estallado por dentro. Sabiendo que los Robinson querrían que hiciera todo lo posible para asegurar la integridad de su propiedad, el cuidador forzó su entrada en la casa de la manera más limpia y no destructiva que pudo. Pero al hacerlo, fue recibido con una vista tan terrible y violenta que lo atormentó por el resto de su vida. Una de las primeras cosas que notó el conserje al entrar en la casa, aparte del abrumador olor a putrefacción, fue el intenso calor. El verano en Michigan había sido implacable, y aunque sin calefacción central, el calor había sido casi insoportable. Pero aquí estaba la casa Somerset, en la 3ª semana de julio, con la calefacción a toda marcha. Luego fue recibido por la vista del cadáver de Shirley Robinson, cuyo proceso de descomposición se había acelerado de manera alarmante debido al calor. Estaba acostada boca abajo con una manta a cuadros cubriendo su cuerpo sin vida desde las rodillas hacia arriba, con sangre coagulada que había salido de un único disparo en la cabeza hecho con una pistola calibre 25. Su esposo Dick fue encontrado muerto encima de una rejilla de calefacción y había sido disparado tanto con el calibre 25, que mató a su esposa, como con lo que luego se consideró un rifle calibre 22. También había sufrido un trauma contundente en el cráneo, que se había agrietado abiertamente, ofreciendo al conserje desprevenido una vista sin restricciones de su contenido en descomposición. El conserje salió corriendo de la casa e inmediatamente vomitó. Luego se apresuró a llamar a la policía local. Más tarde, la policía encontró al joven Randall acostado sobre su padre muerto. El niño de 12 años había sido ejecutado con un disparo en la cabeza, al igual que su madre. El cuerpo de Susan Robinson, de 7 años, se encontró a solo metros de los cuerpos de su padre y su hermano. Ella tenía varias heridas de bala, pero también tenía una fractura aguda en el cráneo que parecía haber sido infligida con algún tipo de martillo. Los 2 Robinson mayores fueron encontrados en una de las habitaciones, habiendo sido disparados varias veces en la cabeza con el calibre 25. Gary, de 16 años, había sido disparado 2 veces en la cabeza, pero también aparentemente había sido disparado en la espalda con un rifle calibre 22, como si estuviera huyendo de sus agresores. El análisis balístico de la policía fue llamado posteriormente, cuyo trabajo era pintar un cuadro de cómo se habían llevado a cabo los tiroteos,
basándose únicamente en las posiciones de los cuerpos y la trayectoria de las balas. Este experto balístico determinó que alguien se había acercado a la cabaña desde la distancia, observando hasta que tuvieron un disparo claro a Dick Robinson a través de una de las ventanas de la cabaña. Luego, una vez que se dispararon los tiros iniciales del ataque, los asesinos se acercaron para terminar el trabajo. Se acercaron a la casa, patearon la puerta trasera y luego persiguieron a los miembros de la familia sobrevivientes por la casa, disparándoles y matándolos uno por uno. Una vez que los asesinos habían enterrado el nombre de la familia Robinson, cerraron las cortinas para que nadie pudiera ver las escenas sangrientas en el interior, aumentaron la calefacción central y cubrieron la ventana rota con una hoja de cartón. El hecho de que solo se encontraran un conjunto de huellas sangrientas en la escena del crimen indicaba que era obra de un solo asesino, uno que había encubierto tan bien sus rastros que no solo los asesinatos pasaron desapercibidos durante un mes entero, sino que el estado de descomposición dificultaba determinar exactamente cuándo habían ocurrido los asesinatos. Era evidencia de un ataque bien planeado y bien ejecutado por alguien que sabía lo que estaba haciendo, posiblemente incluso habiendo matado antes. Las últimas personas que vieron con vida a la familia Robinson fueron un par de podadores que habían sido contratados por Dick para podar los árboles en las inmediaciones de la cabaña. Los vecinos también recordaron haber escuchado ruidos fuertes y voces elevadas alrededor de finales de junio, pero asumieron que los disparos provenían de cazadores cercanos y no los reportaron. Dado el precario estado financiero de Dick, se puso gran énfasis en la posibilidad de que el sospechoso fuera un socio comercial agraviado o quizás un cliente sin pagar. Fue así como la policía llegó a entrevistar a un hombre llamado Joseph Scolaro, un ex soldado de 30 años que había estado trabajando para la agencia de publicidad de Robinson desde mediados de los 60. Los investigadores comenzaron a notar varias inconsistencias flagrantes en sus declaraciones, y una investigación más profunda reveló evidencia de que Scolaro estaba desviando grandes cantidades de dinero de la empresa. Aunque aparentemente no estaba conectado con los asesinatos, este detalle convirtió a Scolaro en una persona de interés, y pronto se convirtió en el foco de muchas horas de investigación policial. Posteriormente se descubrió que Joseph había visitado recientemente a un comerciante de armas local, donde había comprado 2 pistolas automáticas Beretta y un rifle Armalite AR-15. La policía verificó los calibres de estas armas y realizó un descubrimiento escalofriante. La pistola era de calibre 25 y el rifle de calibre 22, exactamente del mismo tamaño que las balas utilizadas para matar a la familia Robinson. Luego, durante el curso de su investigación, se descubrió que el suegro de Scolaro era el propietario de un campo de tiro local. Sintiendo una corazonada, la policía lanzó una búsqueda exhaustiva de la instalación y encontró casquillos de AR-7, idénticos a los encontrados en la casa Somerset. Aunque Scolaro afirmó haber regalado esta arma, un vecino le dijo a la policía que había visto el rifle de calibre 22 AR-7 en la casa de Scolaro, poco antes de que los Robinson fueran asesinados. Durante las entrevistas que siguieron a esta nueva sospecha, Scolaro falló 2 pruebas de detector de mentiras, y una tercera prueba fue juzgada como inconclusa. También se notó que intentó engañar a los entrevistadores del polígrafo en sus entrevistas previas al test. Sin embargo, en 1972, un fiscal jefe recién elegido en el condado de Oakland reabrió la acusación, creyendo que podía asegurar una condena contra el principal sospechoso del caso. Pero el 8 de marzo de 1973, cuando Scolaro se enteró de los cargos inminentes y de su arresto, se quitó la vida con la misma pistola que se creía era el arma homicida de los Robinson. Joseph dejó una nota escrita a máquina manchada de sangre en la que escribió: «Soy un mentiroso, un estafador y un farsante», junto con una lista de personas a las que había estafado en múltiples esquemas comerciales. Luego añadió una nota escrita a mano a su madre en la misma hoja de papel que decía: «No tuve nada que ver con los Robinson, soy un mentiroso pero no un asesino, estoy enfermo y asustado. Dios y todos, por favor, perdóname». Dado que la ley de Michigan no permite que un caso de asesinato abierto se cierre oficialmente por la muerte del principal sospechoso, Scolaro colocó el caso en un archivo inactivo, pero como resultado, muchas de las preguntas candentes sobre los asesinatos de los Robinson permanecerán sin respuesta. Con el paso de los años, tanto investigadores aficionados como profesionales
Han propuesto una variedad de teorías que intentan explicar el motivo o nombrar a un sospechoso, pero hasta la fecha ninguna ha sido sustanciada. Aquellos que conocían personalmente a Dick Robinson citaron que nunca habían conocido a un mejor hombre de familia, amigo o socio comercial, y no podían imaginar por qué alguien lo asesinaría a él o a su familia en un acto tan horrendo y despiadado. Además, se ha arrojado mucha duda sobre la supuesta culpabilidad de Joe Scolaro, considerado no más que un pequeño delincuente cuyas fechorías financieras lo involucraron en una red más grande de mentiras y asesinatos. Sin embargo, la postura oficial es que el asesino de la familia Robinson nunca ha sido encontrado, y a medida que pasan los años, es cada vez menos probable que se encuentre, por lo que bien podría ser posible que en el pasado, presente o futuro, una persona vaya a su tumba habiendo ejecutado a niños que huían y se haya salido completamente con la suya. Nacido el 18 de abril de 1947, Herbert Mullin creció como el único hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial en Salinas, California. Adecuado a su servicio en tiempos de guerra, el padre de Herbert era la definición misma de un estricto padre veterano de combate, y dirigía su hogar como una base militar. A menudo hablaba de su tiempo en combate, recordando a su familia y especialmente a Herbert, que él había derramado sangre alemana para que ellos no tuvieran que hacerlo. Como resultado, la visión del mundo de Herbert giraba en torno a la lealtad, la disciplina y el combate marcial. Por lo tanto, podría sorprenderte saber que Herb creció para ser un joven notablemente bien adaptado. Su padre era estricto, pero no brutal ni malintencionado, y le enseñó a Herbert habilidades sociales que llevaron a que sus compañeros de la secundaria San Lorenzo Valley lo votaran como el más probable de tener éxito. Sin embargo, en 1965, poco después de graduarse, uno de los mejores amigos de Herbert fue asesinado en un extraño accidente automovilístico, después de que un conductor ebrio se estrellara contra él al correr en una curva ciega en una autopista de California. Herbert quedó absolutamente devastado por el sinsentido de la muerte repentina, y esto lo llevó a entrar en un periodo de profunda depresión del cual nunca se recuperó completamente. Dentro de un mes de la muerte de Dean, Herbert había construido un pequeño santuario para él en su dormitorio, que consistía en unas cuantas velas encendidas, una foto del anuario y algunas posesiones de Dean. Cuando la novia de Herbert vio el santuario, se sintió extremadamente perturbada. Lamentar la muerte repentina de un ser querido era una cosa, pero Herbert parecía estar peligrosamente obsesionado con su difunto amigo. Sus sospechas se confirmaron cuando Herbert expresó realmente miedos de que podría ser gay, y que la pérdida era tan dolorosa porque estaba enamorado de Dean. Si esto era cierto o no, nadie puede estar seguro. Por abierta y aceptante que intentara ser su novia, la aplastante depresión de Herbert causó una profunda brecha entre ellos. Herbert comenzó a experimentar con marihuana y LSD, automedicándose con la esperanza de que los alucinógenos le brindaran una mayor sensación de aceptación. Esto solo amplió la brecha entre él y su novia, y poco después, la pareja terminó. Las cosas se pusieron tan mal que, en 1969, a la edad de solo 21 años, Herbert accedió a la sugerencia de su familia de internarse en una instalación psiquiátrica segura para que su depresión pudiera ser tratada adecuadamente. Sin embargo, dado que su internamiento fue puramente voluntario, Herbert solo permaneció como paciente durante un periodo relativamente breve. Saltó de institución en institución, profesando un deseo de mejorarse, pero nunca logrando progresar. Después de aparentemente renunciar por completo a los tratamientos de salud mental, el comportamiento de Herbert dio un drástico giro para peor, y comenzó a mostrar síntomas de esquizofrenia paranoide. Después de solo un corto arrendamiento en un bloque de apartamentos en Salinas, Herbert recibió un aviso de desalojo después de golpear repetidamente en el suelo del apartamento y gritar a personas que no estaban allí. Ahora efectivamente sin hogar, intentó entrar al sacerdocio, pero aquellos con quienes habló reconocieron que algo estaba terriblemente mal con Herbert, y fue rechazado. En 1972, Herbert, que entonces tenía 25 años, fue arrestado por vagancia por un oficial de policía que lo encontró quemándose con un cigarrillo encendido. Dado que estaba claro que era completamente incapaz de cuidarse a sí mismo, los padres de Herbert lo acogieron de nuevo y,
Durante un tiempo, vivir en su hogar en Felton causó un aumento positivo en su comportamiento. Pero parece que este periodo fue simplemente una oportunidad para que Herbert organizara sus dispersos y aterradores pensamientos en una visión del mundo estructurada pero peligrosamente insana. El cumpleaños de Mullin era el 18 de abril, la misma fecha del gran terremoto de San Francisco de 1906. Justo antes del amanecer, el terremoto golpeó la costa del norte de California con una magnitud estimada de 7.9 en la escala de Richter. Los intensos temblores se sintieron desde Eureka en la costa norte hasta el valle de Salinas, y pronto se desataron devastadores incendios que duraron varios días. Más de 3.000 personas murieron, y más del 80% de la ciudad de San Francisco fue destruida en lo que fue uno de los terremotos más mortales en la historia de Estados Unidos. Leer sobre el desastre durante su infancia parece haber tenido un profundo efecto en Herbert, y el evento se convirtió en una pieza central de su retorcida ideología. Convenció a sí mismo de que solo el sacrificio humano podría saciar la sed de sangre de algún antiguo mal subterráneo que causaba los masivos temblores con el fin de recibir almas frescas para devorar. Esta idea solo se cimentó cuando Herbert compiló una línea de tiempo de los terremotos en California, con una línea de tiempo de las guerras extranjeras estadounidenses. El terremoto de 1906 había sido devastador, pero ocurrió en un tiempo de paz entre la rebelión Boxer y la llamada rebelión Crazy Snake, que vio a los caballeros estadounidenses enfrentarse a los nativos americanos Muskogee. Los terremotos durante las dos guerras mundiales y el conflicto coreano disminuyeron drásticamente, con el mayor número de muertes de cualquier ser siendo solo 12 personas. Sin embargo, en 1933, el mismo año en que Estados Unidos se retiró de Nicaragua, un terremoto golpeó Long Beach que mató a alrededor de 120 personas. Lo mismo se aplicó para el apogeo de la guerra de Vietnam, con muertes por terremotos cayendo casi a nada. Sin embargo, en 1971, con el combate entre las fuerzas estadounidenses y los insurgentes comunistas disminuyendo, el Valle de San Fernando fue golpeado por un terremoto que quizás solo mató a 50 o 60, pero hirió a miles. Herbert vio esto como una advertencia de lo que sea que el antiguo diablo habitara en lo profundo de la tierra, y se tomó a sí mismo la tarea de salvar a sus compañeros californianos del inminente peligro, incluso si tenía que derramarse sangre para hacerlo. Es importante destacar que estas estadísticas de terremotos son completamente precisas, hasta el punto de que incluso un hombre sano y sobrio podría notar una curiosa correlación entre las muertes en combate y las víctimas de terremotos. Pero para Herbert era una prueba absoluta de lo que se requería de él, y así comenzó una sangrienta campaña de asesinato con algunas horribles implicaciones sobrenaturales. La primera etapa del plan de Herbert fue una solicitud para unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, emulando el servicio nacional de su padre mientras proporcionaba al antiguo ser con almas frescas para alimentarse, manteniendo así seguros a sus compañeros californianos. Pasó las fases de prueba mental y física con colores voladores, pero fue rechazado cuando admitió haber usado previamente sustancias ilegales. Este rechazo alimentó el aspecto paranoico de su esquizofrenia, y comenzó a teorizar sobre una vasta conspiración, en la que políticos poderosos e hippies subversivos por igual, buscaban adorar al malvado. Herbert comenzó a fomentar furiosas delusiones sobre un antiguo amigo de la escuela secundaria llamado Jim Llanera. Jim fue quien introdujo a Herbert a la marihuana en primer lugar, por lo que tenía sentido que fuera un sabotaje deliberado y que Jim estuviera confabulado con aquellos que adoraban al malvado. Sabía que su viejo amigo vivía en una vieja cabaña en el bosque cerca de Mystery Spot Road, pero cuando condujo hasta allí, descubrió que Jim se había mudado. Sin embargo, la nueva propietaria, una mujer llamada Kathy Francis, solo estaba demasiado feliz de darle a Herbert los detalles de contacto de su viejo amigo, y lo dirigió a su nuevo lugar en Santa Cruz. Fue allí donde Herbert se las arregló para entrar en la casa de Jim, los tranquilizó y luego les disparó a ambos antes de mutilar sus cadáveres con utensilios de cocina. Cuando terminó, condujo de regreso al lugar de Kathy Francis y le agradeció disparándole a ella y a sus dos hijos, Damon y David Francis, que tenían solo 4 y 9 años respectivamente. Y Herbert los asesinó sin pensarlo 2 veces. Los asesinatos de Kathy y sus hijos cortaron la conexión de Herbert con los asesinatos de Llanera, pero para él sin duda sirvieron otro propósito.
Más sangre para el dios de la sangre. Esto llevó a la policía a suponer que los asesinatos estaban conectados con la ocupación del esposo de Katy como traficante de narcóticos, y nunca una vez consideraron la culpabilidad de Herbert. Sin embargo, no nos queda duda de que las acciones de Herbert fueron frías y calculadas. Matar a un testigo muestra un nivel perturbador de lucidez para un hombre tan incontestablemente insano. Además de los asesinatos de Guillory y Francis, Herbert logró cometer una serie de otros asesinatos antes de ser finalmente arrestado. Golpeó a un vagabundo hasta la muerte con un bate de béisbol después de engañarlo para que mirara su motor de automóvil, alegando más tarde que el hombre era la reencarnación de Jonás de la historia bíblica de la ballena. Había elegido al hombre después de recibir un mensaje telepático de él diciendo: «Recógeme, tírame por la borda, mátame para que otros puedan vivir». A continuación fue una estudiante universitaria de 24 años que llegaba tarde a una entrevista después de decidir hacer autostop. Tuvo la desgracia de ser recogida por Herbert, quien la llevó a un lugar apartado antes de apuñalarla hasta la muerte. Al igual que los Guillory, Mary Guilfoyle tuvo su cuerpo mutilado por Herbert una vez que estaba muerta, quien alineó una carretera de la ladera con sus extremidades y órganos antes de huir de la zona, dejando un horrendo descubrimiento para el próximo conductor desprevenido. A pesar de haber cometido crímenes tan brutalmente horribles, la visita de Herbert a la iglesia católica St. Mary en Los Gatos revela su aparente arrepentimiento. Podemos deducir que, aunque Herbert estaba más que dispuesto a hacer los sacrificios humanos que se le exigían, evidentemente pesaba mucho en su conciencia, y esto se evidencia en su visita a una cabina de confesión atendida por un padre llamado Henry Tomei. El padre Tomei había sido un operativo de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y había viajado desde su Marsella natal después de la guerra para buscar una nueva vida pacífica en Estados Unidos. Era un hombre con todo por vivir, pero por alguna razón, Herbert creía que el padre Tomei quería ofrecerse voluntariamente para hacer su próximo sacrificio. Se levantó del banco de la confesión, caminó hacia la sección del padre Tomei, y luego lo apuñaló hasta la muerte donde estaba sentado. Los testigos que vieron el cuerpo inerte y ensangrentado del clérigo caer de la cabina de confesión dijeron que vieron a un hombre alto vestido de negro huyendo de la escena, pero su especulación de que el hombre era algún tipo de ladrón solo ralentizó la investigación. Herbert mató de nuevo a principios de 1973, ejecutando a un pescador jubilado con un rifle de alta potencia, mientras arreglaba el césped delantero de su casa en Santa Cruz. Estaba conduciendo solo en el lado oeste cuando pasó junto a Fred Pérez. Luego, sin razón aparente, Herbert hizo un giro en U, detuvo su camioneta y apoyó su rifle en el capó para apuntar. Luego, con un solo disparo, mató al hombre instantáneamente con una sola bala en el corazón. Luego volvió a subir a su coche y condujo tranquilamente. Dado que esto ocurrió a plena luz del día y había varios testigos, uno de ellos pudo proporcionar a la policía el número de matrícula de Herbert. Lentamente la red se estaba cerrando sobre él. Sin embargo, los asesinatos más notorios de Herbert también ocurrieron cerca de una cabaña en el bosque. En febrero de 1973, mientras caminaba por el parque estatal Henry Cowell Redwoods, se encontró con un grupo de adolescentes que acampaban ilegalmente cerca de una antigua cabaña. Parecían comportarse de manera bastante ruidosa, y Herbert se convenció de que intentaban vandalizar o irrumpir en la estructura de madera antigua. Se acercó a los chicos, afirmó ser un guardaparques y comenzó a darles una charla sobre el respeto por el mundo natural. Cuando los chicos lo ridiculizaron, les ordenó que se fueran, diciendo que estaban contaminando el bosque. Después de que se negaron y aumentaron su burla hacia él, Herbert sacó una pistola y disparó a cada uno de los chicos, matándolos. Sus cuerpos yacieron allí hasta su descubrimiento la semana siguiente, pero para ese momento Herbert ya estaba bajo custodia policial. Inicialmente fue descrito por el oficial que lo arrestó como dócil cuando fue detenido en la intersección de la carretera 9 y Coral Street, porque el rifle de Mullen estaba a la vista en el asiento del pasajero. El oficial inicialmente sacó su arma en preparación para un tiroteo a corta distancia, pero afortunadamente Herbert no se resistió al arresto. Pero si esto fue lo mejor para la seguridad pública, es algo que pronto exploraremos. Mientras estaba bajo custodia policial, Herbert hizo una confesión completa, pero también explicó su papel como una especie de sacerdote sacrificial,
encargado de prevenir terremotos enormemente destructivos. También afirmó que la razón por la que no había habido un terremoto recientemente era debido a su laboriosa labor manchada de sangre. Y de hecho, entre el periodo del 13 de octubre de 1972 y el 13 de febrero de 1973, no hubo un solo terremoto en el estado de California. La oficina del fiscal del distrito del condado de Santa Cruz acusó a Mullen de 10 asesinatos, con su juicio comenzando en julio de 1973. La única pregunta era si estaba legítimamente cuerdo, y por lo tanto responsable de sus actos. El hecho de que hubiera cubierto sus huellas y mostrado premeditación en algunos de sus crímenes, mostraba cierto grado de cordura. Pero el argumento de la defensa detallando su historial de esquizofrenia paranoide era más que convincente. Sin embargo, al mes siguiente se dictó el veredicto, y Herbert Mullen fue declarado culpable de asesinato en primer grado en los casos de Jim Llanera y Kathy Francis. Mientras que para los otros 8 asesinatos, se declararon asesinatos en segundo grado, ya que se consideraron mucho más impulsivos. Fue condenado a cadena perpetua en el condado de Santa Cruz, y se le ha negado la libertad condicional 11 veces desde 1980. Dado que su estado mental es altamente inestable, es francamente un milagro que haya evitado la detención permanente en un hospital mental. Pero de nuevo, tal vez Herbert Mullins no esté tan loco como pretende. Porque justo 11 días después de su arresto, el punto Magoo del sur de California fue golpeado por un terremoto de magnitud 5.8 en la escala de Richter, causando más de $1 millón en daños a la propiedad. Es una perspectiva aterradora, incluso cuando te dices a ti mismo que es solo una coincidencia interesante, que Herbert Mullins realmente detuvo los terremotos de California con derramamiento de sangre, y que las guerras extranjeras de América coinciden directamente con la escala de los desastres naturales del país. Pero incluso los escépticos más ardientes levantarán una ceja ante tal cosa. Solo 11 días fueron necesarios para que Herbert fuera probado correcto, al menos en su propia mente. Así que, ¿fue Herbert Mullen simplemente un psicópata peligroso y retorcido? ¿O fue el caso de que Herbert sabía algo que nosotros no sabemos? Algo que concierne a horrores desconocidos que acechan en algún lugar profundo bajo la tierra. No tuve mucho de familia. Mi madre murió después de que sus padres la rechazaran, y mi padre estuvo entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos antes de quitarse la vida. El único pariente vivo que conocía era mi tío paterno, pero uno de los pocos secretos oscuros sobre mi familia que realmente conocía era que mi tío se culpaba por la muerte de mi padre. Como resultado, se construyó una cabaña de troncos en Chihuahua y había estado viviendo en aislamiento desde entonces. Pero como solo tenía una idea aproximada de dónde estaba la cabaña y aún menos ganas de contactarlo, para mí estaba tan muerto como mis padres, porque la verdad es que yo también lo culpaba por la muerte de mi padre. Tener a alguien a quien dirigir mi ira, alguien a quien culpar, era lo único que me permitía tener un poco de paz después de una infancia terrible y miserable. Contra todo pronóstico, para el verano de 2015, realmente había construido algo parecido a una vida para mí aquí, en el área de Monterrey. Era subgerente de un pub cervecero. Tenía un apartamento pequeño pero bonito. E incluso tuve un par de citas aquí y allá. Estaba firmemente en proceso de dejar atrás mi vieja vida, y eso se sentía mejor de lo que puedo describir. Luego llegó la carta que cambió todo. Era de una oficina de abogados en Monterrey, Nuevo León, y tan pronto como vi de qué estado provenía el matasellos, tuve una corazonada de la noticia que seguía. Y efectivamente era una carta que decía que mi tío había muerto y que este tipo había sido encargado de dividir la herencia de mi tío entre sus parientes supervivientes. Siempre había asumido que no tenía mucho dinero y tenía razón al respecto, pero eso no significaba que no me hubieran asignado algo en su testamento. Sin embargo, irritantemente, tendría que ir todo el camino hasta Monterrey para descubrir qué era. Llamé a la oficina del abogado, mentí sobre estar demasiado ocupado para hacer el viaje, y simplemente pregunté directamente qué me habían dejado en el testamento. Así que imagina mi curiosidad cuando este tipo me dice que no tiene idea de qué es, que todo lo que tiene es una llave de una caja de seguridad ubicada en un banco de Monterrey. Había sido pagado para asegurarse de que abriera la caja y comprendiera la importancia del contenido nada más,
Su única motivación era que su pago estaba encerrado dentro de la caja también. Sonaba como el argumento de una mala película, y solo una vez que el abogado me aseguró que hablaba en serio, comencé a creerlo. Parte de mí no quería tener nada que ver con ello, y me decía que solo sería remover viejas heridas, revivir un pasado que había trabajado tan duro para dejar atrás. Pero la tranquilidad no paga las facturas, y por avaricioso que suene, si había dinero por obtener, quería una parte de él. Así que tomé mediodía un viernes, el 17 o el 19 de julio creo que era, y comencé el viaje de ida y vuelta de 5 horas y media a Monterrey, Nuevo León. Es un viaje bastante bonito en verano, y las vistas tranquilas y el creciente sentimiento de temor duraron tanto como pudieron. Pero cuando llegué a las oficinas hogareñas y pintorescas de la firma de abogados Stevens & Day, sentí que estaba al borde de un ataque de pánico menor. Me había metido en la cabeza de alguna manera que todo lo que iba a obtener era una carta diciéndome alguna horrible verdad sobre mi familia, que arruinaría todo el progreso que había hecho durante los últimos 4 o 5 años. Así que solo puedes imaginar mi temor cuando me reuní con el abogado y conduje al Banco de Ahorros de Monterrey para desbloquear la caja con él. Estaba realmente nervioso, para cuando el gerente del banco nos llevó a la habitación que albergaba las cajas de depósito, y cuando la abrí para revelar solo un fajo de efectivo y una sola carta, pensé que mis peores miedos se habían confirmado. El abogado tomó el dinero, pero cuando llegó el momento de abrir la carta, obviamente dudé. Llegó al punto en que el tipo me preguntó si realmente iba a leerla, o si quería un tiempo a solas. Cuando le hice lo que pensé que era una solicitud bastante inusual, quería que él leyera la carta por mí, y luego la resumiera de manera tan clínica y fría como fuera posible. Sabía que no podría obligarme a leerla durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo tenía que saber qué decía. Él era sangre, y por mucho que lo odiara, sabía que honrar su mensaje final era, como mínimo, lo correcto. Observé la cara del abogado todo el tiempo mientras D sellaba el sobre, sacaba la carta y comenzaba a leer. Escaneó brevemente el contenido antes de que una expresión de desconcierto apareciera en su rostro, y sintiendo mi impaciencia simplemente me mostró lo que estaba escrito. No era una disculpa extensa ni una explicación. No era una despedida ni una solicitud moribunda. Todo lo que estaba escrito eran un conjunto de números que supuse que eran coordenadas y 3 palabras garabateadas. Quémalo todo. Cuando el abogado me preguntó qué significaban las coordenadas, no tuve una respuesta para él, pero solo hizo falta una rápida búsqueda en Google para descubrir que señalaban un lugar aparentemente aleatorio en el área de conservación de los lagos de Pskónik. No estaba seguro, pero estaba bastante seguro de que esta era la ubicación de su cabaña. Pero qué quería que quemara era un completo misterio para mí. En el espacio de unos 10 minutos, pasé de no querer tener nada más que ver con una situación tan sombría a estar consumido por una curiosidad mórbida. Mi imaginación se disparó y teorizaba sobre todas las cosas peligrosamente ilegales o moralmente repugnantes que podría haber estado haciendo allí. Simplemente tenía que saber más porque si había dejado algún legado terrible y vergonzoso, puedes apostar que quería destruirlo. El viaje de regreso a Stevens & Day me dio la oportunidad de interrogar educadamente al abogado sobre la muerte de mi tío. Supuse que si había caído enfermo o había muerto en casa, entonces alguien debía haber visto el interior de su cabaña. Pero según el abogado, mi tío se había conducido al hospital aproximadamente una semana antes de morir, y había hecho el arreglo de la caja de seguridad con él meses antes. Así que, en todos los aspectos, la única persona que había visto el interior de esa cabaña de troncos era mi tío. Antes de salir de la oficina del tipo le pedí su consejo y nunca olvidaré lo que dijo. Bueno, como solía decir mi abuelo, a veces las cosas te entierran si no las entierras primero. Y tenía razón, no podía perder más el sueño por esta tontería. Casi me mata una vez antes y no iba a permitir que eso volviera a suceder. Estaba claro lo que tenía que hacer. Conducir hasta esa cabaña, hacerle a mi tío un último favor y quemar cualquier horrible verdad que contuviera hasta convertirla en cenizas. Planeé registrarme en un hotel cercano, luego salir al amanecer a la mañana siguiente. Después de 8 horas de sueño, pero 8 horas de sueño resultaron ser bastante ambiciosas, cuando el reloj en la pared del motel avanzó hasta las 2 a.m., pensé que un mejor uso de mi tiempo sería buscar en Google Maps la mejor ruta hacia la cabaña. Luego,
Cuando los primeros rayos de luz azul comenzaron a asomarse por el horizonte, estaba empacado y listo para partir. No creía que necesitara mucho, solo un bidón de gasolina y una caja de cerillos, y eso fue fácil de conseguir. Luego, una vez que tuve uno de esos cafés extra grandes de la gasolinera en mi portavasos, estaba casi listo para el viaje de 3 horas hasta los lagos. Todo el viaje tuve esas 3 palabras resonando en mi cráneo: quémalo todo. Nunca había estado tan consumido por la curiosidad en toda mi vida. Era un dolor, como esa sensación cuando aguantas la respiración durante demasiado tiempo y solo necesitas soltarlo todo. Tenía que saber cómo había vivido mi tío durante los últimos 30 años y qué era lo que quería que quemara. Pero explorar esa cabaña sería arriesgar mi cordura cuando podría simplemente quemar la cosa hasta los cimientos y alejarme y seguir viviendo. Traté tanto de decidir qué hacer, pero la verdad es que no supe qué iba a hacer hasta que estuve cara a cara con la vieja y podrida cabaña, cara a cara con la verdad. Cuando estaba casi seguro de que estaba a poca distancia de las coordenadas de la carta, aparqué mi coche en un viejo estacionamiento cerca de un sendero. Luego me dirigí hacia el noroeste, hacia lo que asumí que sería la cabaña. Pero, alrededor de media hora más o menos en mi caminata, comencé a notar algo bastante inusual sobre la flora del área. Y no pasó mucho tiempo antes de que un sitio en particular me detuviera en seco. Allí, yaciendo en la tierra frente a mí, había lo que parecía una mezcla entre un montón de carne picada y un cerebro. A primera vista realmente pensé que era carne viviente, o al menos una vez viviente. El tono y la textura eran casi idénticos a la carne, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba viendo era en realidad un tipo de hongo. Más tarde descubrí que era Gyromitra esculenta, o más comúnmente hongo cerebral, y aunque puede ser muy venenoso, no es una vista poco común en los bosques del noreste. Sin embargo, lo que no era común era la frecuencia con la que veía el hongo de aspecto distintivo alrededor del bosque, y esos no eran los únicos hongos extraños que encontré allí. La siguiente variedad que vi fue aún más espeluznante que la anterior. Mientras que el hongo cerebral era simplemente de aspecto asqueroso, confundí los hongos diente del diablo con trozos de tejido humano sangriento. Adelante, búscalos, verás a qué me refiero. Los ejemplares más jóvenes básicamente sangran una sustancia de color rojo brillante, que luego descubrí que contiene propiedades anticoagulantes. En otras palabras, parece sangre, y puede hacerte sangrar más fácilmente. Espeluznante, ¿verdad? Pero de nuevo, no tan espeluznante como la cantidad de esos pequeños hongos repugnantes que estaban esparcidos por todo el bosque. Estaban en todas partes, a veces 2 o 3 alrededor de la base de cada árbol, y cuanto más me acercaba a las coordenadas, más parecía haber. Tenía esta aplicación de GPS en mi teléfono que me ayudaba a mantener un registro de dónde estaba, y no tenía que preocuparme porque el servicio de celular se cortara, porque funcionaba sin conexión. Pero, como resultó, no necesité ningún equipo sofisticado para encontrar mi camino hacia la cabaña. Todo lo que tenía que hacer era seguir los hongos. Olí la cabaña antes de verla. Era un olor penetrante, casi a carne estofada, pero con un tinte enfermizo y podrido. Y cuando finalmente vi el sucio revestimiento de madera a través de los árboles, casi tuve que cubrirme la boca y la nariz para seguir adelante. La cosa estaba cubierta de esos hongos cerebrales y dientes del diablo, anidados donde la madera se encontraba con el suelo o donde la humedad podían aferrarse bajo los alféizares de las ventanas. No puedo enfatizar lo exhausto que estaba en este punto, tampoco. Era casi mediodía, uno de esos días nublados de verano que simplemente sellan toda la humedad como una tapa en un frasco, y había estado caminando con aproximadamente 2 galones de gasolina en mi mochila, lo cual, déjame decirte, no era una hazaña fácil. Solo quería terminar las cosas para poder regresar a mi coche, pero un pensamiento me golpeó mientras sacaba el bidón de gasolina de mi mochila. No tenía idea de a qué se debía el olor, era debido a algún tipo de gas inflamable. Quizás eso es lo que mi tío quería decir cuando me dijo que lo quemara todo. Tal vez estaba preparado para encenderse, y todo lo que necesitaba hacer era lanzar una cerilla. Pero si realmente era inflamable, la intensidad de los vapores significaba que corría el riesgo de explotar si simplemente lanzaba una llama abierta, desde una distancia de un brazo. Así que eso planteaba la pregunta de qué estaba causando ese olor espantoso. Pero descubrirlo significaba mirar dentro de la cabaña,
algo que me había prometido a mí mismo que no haría. Pero, ¿qué daño podría hacer echar un vistazo? El viaje hasta aquí había sido lo suficientemente deprimente y confuso. Ver cómo vivía un ermitaño miserable no podría ser tan malo, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué estaba tan aterrorizado de abrir esa puerta delantera? Bueno, como resultó, es porque simplemente no podía procesar lo que vería al otro lado. El interior de la cabaña estaba tan infestado de hongos como el exterior, y estaba tan húmedo allí dentro que se sentía como una sauna. Lo primero que vi, mientras intentaba cubrirme la boca y la nariz con el cuello de mi camiseta, fue una olla enorme en la estufa. Mi tío había estado muerto durante aproximadamente una semana en ese momento, pero antes de morir, había llenado esa olla con suficiente de lo que fuera. Pero solo estaba comenzando a hervir lentamente mientras se cocinaba a fuego lento. La abertura de la olla estaba rellena con tuberías de goma, tubos arteriales pequeños que parecían correr por toda la cabaña, cada uno expulsando un tipo de vapor que simplemente debía ser la fuente del olor. El lugar parecía una mezcla entre una fábrica de drogas y el laboratorio de un científico loco. Había libros podridos y mojados tirados en el suelo, una pizarra con algunos pictogramas indescifrables en ella, y eso era casi todo lo que podía vislumbrar antes de que mis ojos comenzaran a llorar, y finalmente me viera obligado a retirarme de la puerta abierta, donde prontamente vomité. Esos vapores eran simplemente insoportables, como si mi cabeza estuviera girando y honestamente pensé que podría desmayarme por un momento. No tengo idea de qué estaba haciendo allí. Todo lo que sé es que tenía algo que ver con todos esos hongos. Había tantos allí que pensé que casi podía oírlos moverse o algo así. Era un zumbido intestinal repulsivo que hacía que mi piel se erizara al escucharlo. Después de recogerme, envolví mi camiseta alrededor de mi cara para crear una especie de respirador improvisado. Luego me puse a vaciar el contenido del bidón de gasolina por toda la pared exterior de la cabaña. Luego, con un chasquido de una cerilla, todo se incendió. Y sé que solo fueron trucos de mis oídos. Que lo que escuché fue solo el sonido de la humedad escapando de la madera empapada. Pero juraría haber oído los gritos de esos hongos mientras ardían. Cuando finalmente conduje de regreso a casa, no estaba más iluminado de lo que había estado antes. Si acaso, solo tenía más preguntas sin respuesta, más para mantenerme despierto por la noche, cuando la ansiedad de no saber se volvía demasiado difícil de soportar. Pero aún así, estoy contento de haber quemado esa cabaña, de no haber dejado que la oscuridad que contenía fuera descubierta por alguien más. Pensé que tal vez escucharía sobre ello en las noticias, y durante un día o dos me pregunté si había iniciado accidentalmente algún tipo de incendio forestal. Pero no llegaron noticias, ni siquiera un susurro, y supuse que tal vez, no solo mi tío quería que lo que había allí permaneciera en secreto, que todo era más profundo de lo que podría imaginar. Pero trato de no pensar en ello más. Como dije, he construido algo parecido a una vida para mí. Incluso tengo una novia a largo plazo con la que he estado hablando de matrimonio y niños. Y maldita sea si hago algo para arruinar eso. Y si alguna vez estás cerca de los lagos de Pskónik, estate atento a esos hongos, porque si empiezas a ver demasiados, quizás sea mejor que regreses por donde viniste.